Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este video de operaciones unitarias en el cual vamos a revisar una metodología para determinar el área superficial específica para un absorbente. La nomenclatura que vamos a utilizar para área superficial específica del absorbente es una S mayúscula con su índice G. En este video los puntos que vamos a tratar son los siguientes. Vamos a revisar la ecuación utilizada para determinar el área superficial específica. También vamos a determinar una ecuación de equilibrio que se utiliza para la determinación de algunos parámetros utilizados en la ecuación para el área superficial específica. Esta ecuación de equilibrio es la isoterma de Betz. Y finalmente vamos a resolver un ejemplo de aplicación de la ecuación de Betz en la determinación del área superficial específica. Muy bien, entonces iniciamos con la ecuación utilizada para determinar el área superficial específica a partir de datos experimentales. Esta ecuación es la siguiente. Sg es igual al cociente entre alfa por de su índice m, que implica a n su índice a, y divide a la b mayúscula chica, ¿no? Y las unidades serán centímetros cuadrados sobre gramo. Como se ha dicho anteriormente, cualquier cantidad que se exprese con el calificativo específico significa que va a reportarse por unidad de masa de absorbente. Por eso es que el área superficial específica tiene unidades de centímetros cuadrados sobre gramo. A esta ecuación le vamos a poner ecuación número 1. Y ya tenemos definido el lado izquierdo, que sería el área superficial específica del absorbente. Entonces, la nomenclatura que vamos a utilizar para los términos que aparecen en el lado derecho sería la siguiente. Alfa es el área superficial cubierta por una sola molécula o una sola molécula que se encuentra absorbida, y sus unidades van a ser unidades de área sobre molécula. Es decir, si esta es la superficie del absorbente, entonces en esa superficie podemos tener moléculas absorbidas. Entonces el área que ocupa su proyección sobre la superficie de cada una de esas moléculas absorbidas sería el valor de alfa, ¿no? Por eso es que las unidades son centímetros cuadrados por molécula. Y pues debido a que es el área que ocuparía una sola molécula, pues entonces los valores que vamos a estar utilizando para alfa pues van a ser valores pues muy pequeños, ¿no? Muy bien, entonces esa sería la nomenclatura a utilizar para alfa. Ahora de su índice m sería el volumen de capa
monomolecular de gas absorbido a condiciones estándar de presión y temperatura, es decir, a 0 grados centígrados y una atmósfera de presión que son 760 milímetros de mercurio. Entonces eso vendría siendo el parámetro de su índice M. Las unidades que va a tener de su índice M serían unidades de volumen por unidad de masa, o sea, centímetros cúbicos sobre gramo. Entonces esa sería la nomenclatura utilizada para ver su índice M. Ahora, N el índice A sería el número de Avogadro. Número de Avogadro. Entonces el número de Avogadro pues es una constante, ¿no? Sería 6.023 por 10 elevado a la 23 moléculas por mol, ¿no? Muy bien, entonces esa sería la nomenclatura para N, su índice A. Y B mayúscula, su índice B, sería igual a volumen de gas por mol a condiciones estándar de presión y temperatura, es decir, a 0 grados centígrados y una atmósfera de presión, o sea, 760 milímetros de mercurio. Es decir, B mayúscula sería el volumen molar, ¿no?, de un gas a condiciones 0 grados centígrados y una atmósfera de presión. Y ese volumen molar pues es una constante, ¿no?, que es igual a 22.400 centímetros cúbicos por mol, ¿verdad? Entonces esa sería la nomenclatura para la B mayúscula, ¿no? Entonces en esta ecuación 1 pues tenemos dos constantes que serían el número de Avogadro y el volumen molar, ¿verdad? Y tenemos dos parámetros. Entonces, ¿cómo tenemos que determinar esos parámetros? Entonces, para calcular alfa tenemos la siguiente ecuación que nos permite hacer el cálculo de alfa. La ecuación utilizada para alfa en el caso de que se trate de moléculas esféricas es la siguiente: alfa es igual a 1.091 que multiplica a m dividido entre n su índice A, que multiplica a rho su índice L elevado a la 2 tercios, y las unidades de alfa, pues como vimos anteriormente, pues van a ser unidades de centímetros cuadrados sobre molécula. A esta ecuación la vamos a llamar ecuación 2. Y la nomenclatura utilizada en el lado derecho de la ecuación 2 es la siguiente: la M representa el peso molecular
del adsorbato. Y sus unidades, que son las unidades de peso molecular, que son gramos sobre gramo mol. MA, pues ya vimos que era el número de Avogadro. Y pues es una constante, ¿verdad? Vamos a anotarlo otra vez, que es 6.023 por 10 elevado a la 23 moléculas por mol. Y la rho sin índice L sería la densidad del adsorbato tomado como líquido a la temperatura de trabajo. Y sus unidades son pues, las unidades de densidad, que serían gramos sobre centímetro cúbico. Bueno, en la ecuación 1 para el cálculo del área superficial específica ya hemos visto que NA es una constante, B mayúscula chica es una constante, y vimos la ecuación para el cálculo de alfa, que sería la ecuación número 2. Entonces nos falta revisar cómo le hacemos para determinar el parámetro B sub índice M. Entonces, para determinar el parámetro B sub índice M, pues ya vimos anteriormente que se trata del volumen de capa monomolecular de gas absorbido a condiciones estándar. Es decir, qué tanto adsorbato se adhirió a la superficie del absorbente, expresado en unidades de volumen correspondiente a una capa monomolecular de ese adsorbato. Entonces, para determinar el parámetro de su índice M, se necesita hacer una experimentación con el absorbente cuya área superficial se quiere determinar. Esa experimentación implica realizar estudios de equilibrio utilizando el absorbente que se está estudiando y como soluto utilizar gas nitrógeno. Esta teoría de estudiar este tipo de absorción del nitrógeno en el absorbente que se desea caracterizar fue propuesta por los autores Brunauer, M y Tele, y dieron lugar a la función de equilibrio que es conocida como la isoterma de Beck. Entonces, esta isoterma se expresa de la siguiente forma.
Estos autores postularon que si los datos de equilibrio de absorción de nitrógeno en un absorbente que se deseaba caracterizar se expresaban en función de la presión en la fase gas y en función del volumen absorbido en la fase sólida, esos datos de equilibrio se podían correlacionar de acuerdo a esta ecuación 3, la cual, escrita en la forma en que está escrita aquí en la ecuación 3, podemos observar que es una relación lineal entre el lado izquierdo y la variable independiente en el lado derecho. De tal manera que si comparamos la ecuación 3 con la forma estándar, ¿verdad?, de una recta, pues vemos que la y correspondería a este lado izquierdo, la pendiente sería la relación C-1 entre BMC, la variable independiente sería la relación P entre P0 y la ordenada al origen sería el inverso de BM por C. Entonces esto permite determinar los parámetros del isotermo de Beer, entre los cuales se encuentra B su índice M, que sería el único parámetro que nos falta de la ecuación número 1 correspondiente al cálculo del área superficial específica. Entonces vamos a anotar la nomenclatura correspondiente a la ecuación 3 de los parámetros que todavía no hemos definido, ¿verdad? Por ejemplo, en esta ecuación, P es la concentración del soluto en la fase gas, expresada como presión total, ¿verdad? Entonces esta sería la presión total y las unidades comunes serían milímetros de mercurio. Luego P con la ruedita arriba sería la presión de vapor del adsorbato a la temperatura de trabajo, ¿no? Y pues sus unidades comunes pues serían las mismas de P, ¿no? Por ejemplo, milímetros de mercurio. B sería igual a la concentración del adsorbato en el absorbente, pero estaría expresada como volumen de gas absorbido. Entonces sería volumen de gas absorbido a la condición estándar. Es decir, a 0 grados centígrados y una atmósfera de presión, o equivalente a 760 milímetros de mercurio. Las unidades de B comunes serían centímetros cúbicos por gramo. Ahora ya habíamos definido anteriormente B sub índice M, pero vamos a anotarlo de nuevo, ¿no? B sub índice M es igual a volumen de
capa molecular de gas absorbido a condiciones estándar, es decir, a 0 grados centígrados, perdón, y 760 milímetros de mercurio. Asimismo, las unidades de décimo cm son centímetros cúbicos sobre gramo. C es una constante relacionada al calor de absorción C es aproximadamente igual a la exponencial del cociente de un calor de condensación menos el calor de absorción sobre RP. Es decir, tiene una forma de tipo Arrhenius, y esto vendría siendo la ecuación 4. Las unidades de C, pues debido a que es una constante, pues es adimensional. Pues con eso tendríamos ya la nomenclatura correspondiente a la isoterma de Beck. Si nos regresamos a la estructura del isoterma de Beck, podemos observar que de los datos de equilibrio estaríamos obteniendo valores de concentración en la fase gas expresados como presión, ¿verdad?, contra valores de concentración del sólido absorbido en la fase sólida expresados como volumen. Entonces, al realizar los experimentos con el absorbente cuya área superficial específica es desconocida y se quiere determinar, tendríamos que obtener datos de equilibrio de presión contra volumen, ¿verdad? Es una serie de datos de equilibrio de concentración en la fase gaseosa contra concentración en la fase sólida. Entonces, esta tabla nos daría los datos de equilibrio de absorción de nitrógeno en nuestro absorbente cuya área superficial específica queremos determinar. Y si nosotros estos datos de equilibrio los ajustamos a la isoterma de Beck, es decir, a esta ecuación lineal, pues entonces tendríamos que sustituir aquí algunos términos que son constantes, ¿verdad?, o que podríamos obtener de la literatura, por ejemplo, el valor de la presión de vapor, ¿verdad? Entonces esta P pues sería igual que esta, y en esta ecuación de Beck, la ecuación 3, nos quedarían únicamente dos parámetros desconocidos, ¿verdad?, que serían B sub índice M y la constante C. De tal manera que si nosotros los datos de equilibrio que habríamos obtenido en esta tabla los ajustamos a esta línea recta, pues entonces al determinar la pendiente de la recta y determinar la ordenada al origen de esa recta, podríamos determinar pues los valores
de los parámetros C y B es un índice M, de los cuales el que nos interesa pues es B es un índice M, porque lo podríamos sustituir en la ecuación 1 y finalmente obtener el valor de SG, es decir, el valor del área superficial específica. Bueno, antes de pasar a la solución de un ejemplo de determinación del área superficial específica, aquí podemos revisar cuáles son las suposiciones básicas de la teoría de Beth para poder utilizar la ecuación número 1 en el cálculo del área superficial específica. Entonces, la número 1 es que la superficie es homogénea en términos energéticos, o sea, todos los sitios del absorbente tienen el mismo nivel de energía. Número 2, solo las moléculas de la capa superior en una absorción multicapa se encuentran en equilibrio dinámico con el vapor. Número 3, los calores de absorción de la segunda capa y superiores son iguales al calor de condensación. Número 4, una molécula cubierta por otra molécula no puede evaporarse. Número 5, en el punto de saturación el número de capas es infinito. Y número 6, no hay interacción entre las moléculas que se encuentran absorbidas. A continuación vamos a resolver un ejemplo de cálculo de área superficial específica para un absorbente utilizando los conceptos que vimos anteriormente. Aquí podemos ver el enunciado del ejemplo. Dice, los datos de la tabla siguiente se obtuvieron en un aparato de Beth para la absorción en equilibrio de nitrógeno en sílica gel a menos 195.8 grados centígrados. Determine el área superficial específica en metros cuadrados por gramo de sílica gel. De tablas de propiedades físicas se tiene que el volumen molar de nitrógeno líquido a menos 195.8 grados centígrados es 34.7 centímetros cúbicos por mol y la presión de vapor de nitrógeno a menos 195.8 grados centígrados es una atmósfera, es decir, 760.16 torr. Y se nos presenta una tabla de datos de equilibrio que se obtuvieron para la absorción de nitrógeno en el absorbente cuya área superficial específica se quiere determinar, que es sílica gel. Los datos están expresados en concentración en la fase gas para el nitrógeno contra concentración en la fase sólida para el mismo soluto nitrógeno. En la fase gas, la concentración está expresada como presión parcial de nitrógeno en unidades de torr, y en la fase sólida, la concentración está expresada como volumen de nitrógeno absorbido en centímetros cúbicos, medidos a 0 grados centígrados de una atmósfera, por gramo de sílica gel. Y aquí se nos dan los datos que se obtuvieron experimentalmente. Entonces tenemos que utilizar estos datos de equilibrio para hacer la determinación del área superficial específica utilizando la ecuación revisada anteriormente para ese subíndice G. Entonces a continuación vamos a hacer esa determinación. Bueno, entonces se nos pide llevar a cabo el cálculo del área superficial específica para el absorbente sílica gel. Entonces vamos a partir de la ecuación número 1 que escribimos anteriormente para la determinación de SG. Entonces en el numerador tenemos alfa por Bm por M su índice A sobre la B mayúscula. Y para continuar con la secuencia de números le vamos a poner ecuación 5 a esta, aunque ya sabemos pues, que es igual a la ecuación 1, ¿no? Entonces cuando revisamos la ecuación 1 vimos que había presentes dos constantes que eran el número de Avogadro, Na, y la B mayúscula, que era el volumen molar, ¿verdad? Entonces sabemos que el valor de Na pues es 6.023 por 10 a la 23
y el valor de B sería igual a 22.400, ¿no? Entonces vamos a utilizar las unidades que especificamos al revisar la ecuación 1 y simplemente vamos a ir anotando los números, ¿no? Los valores. Entonces, en la ecuación 5 ya conocemos estos dos valores constantes y nada más nos faltaría hacer la determinación de alfa y de beso índice m para calcular el valor del área superficial específica para el absorbente sílica gel. Entonces, pues pasamos a hacer la determinación de alfa. Entonces, utilizamos la ecuación escrita anteriormente, alfa igual a 1.091 por m sobre NA multiplicada por la densidad del líquido elevado a la 2/3. Y pues sabemos que las unidades de alfa resultantes serán en centímetros cuadrados por molécula. En este caso, m corresponde al peso molecular del adsorbato, el cual, pues al tratarse del nitrógeno, pues sabemos que tiene un valor de 28, ¿no? Entonces, vamos a ponerle a esta ecuación la ecuación 6 y m sería el peso molecular de nitrógeno, que sería igual a 28 gramos por gramo mol. Na, pues nuevamente es el peso, el número de Avogadro, que tendría su valor 6.023 por 10 a la 23, y la densidad del líquido sería la densidad del nitrógeno como líquido a la temperatura en que se llevan a cabo los experimentos, que sería menos 195.8 grados centígrados. Entonces esa densidad pues no nos la da el enunciado, ¿verdad? Pero lo que sí nos da es el volumen molar de nitrógeno líquido a la temperatura de trabajo, que es menos 195.8 grados centígrados y que tiene un valor de 34.7 centímetros cúbicos por mol. O sea, ese sería el volumen que ocupa una mol, ¿no? Entonces, el inverso de ese valor sería el número de moles que ocupan un centímetro cúbico. Entonces nosotros lo que queremos es la densidad de líquido, es decir, los gramos que ocupan un centímetro cúbico. Por lo tanto, podemos hacer el cálculo de la densidad de líquido a partir de esa información del volumen molar de nitrógeno líquido que nos da el enunciado, ¿no? O sea, podemos calcular el valor de la densidad de líquido como una relación entre el peso molecular del nitrógeno entre el valor del volumen molar que nos da el enunciado, que sería 34.7 centímetros cúbicos sobre mol, ¿no? Es decir, esto sería 28 gramos por mol entre 34.7 centímetros cúbicos por mol. Entonces, de esta forma sacaremos la relación de masa a volumen, ¿verdad? Gramos a centímetros cúbicos.
Y este cociente pues nos da un valor de 0.8069 en las unidades que pusimos aquí, que serían gramos por centímetro cúbico. Y ya tendríamos entonces el valor de la densidad de líquido que nos faltaba. Entonces, a la hora de que ya conocemos todos los datos del lado derecho de la ecuación 6, podemos hacer el cálculo de alfa. Entonces, si hacemos la sustitución de valores, nos quedaría que alfa nos resulta en un valor de 1.372 por 10 a la menos 15 en unidades de centímetros cuadrados por molécula, ¿verdad? Y como dijimos anteriormente, esperábamos que los valores de alfa, que era el área que ocupaba una molécula en la superficie del absorbente, pues nos dieran cantidades pues muy pequeñas, ¿no? Que son las que estamos verdaderamente obteniendo. Entonces, con este cálculo habíamos obtenido el valor de alfa en la ecuación 5. Entonces ahora únicamente nos faltaría el valor del volumen de monocapa, B1ICM, el cual teníamos que obtenerlo a partir de la gráfica del isoterma de beta. Entonces a continuación vamos a hacer la determinación de los parámetros del isoterma de beta, uno de los cuales es B1ICM, para poder hacer el cálculo con la ecuación 5 del área superficial específica. Bueno, si queremos calcular B1ICM, necesitamos obtenerlo a partir de los parámetros de la isoterma de beta, la cual tiene la siguiente forma. Esto es igual a C-1 sobre Bm por C multiplicado por P sobre P punto beta más 1 sobre Bm por C. Y para seguir la secuencia de la numeración de ecuaciones, le vamos a poner número 8 a esta ecuación. Entonces en esta ecuación es donde aparece como parámetro B1ICM. Dijimos que la estructura de esta ecuación era equivalente a la de una recta, ¿no? Dependiente M y ordenada al origen B, de tal manera que la variable dependiente sería este cociente, la pendiente de la ecuación lineal sería este cociente, la variable independiente sería la relación P entre P y ruedita, y la ordenada al origen sería el inverso de Bm por C, de tal forma que si graficamos Y contra X, podemos determinar a partir de esa gráfica o de un ajuste de mínimos cuadrados el valor de la pendiente y el valor del ordenado al origen para esa recta. Y una vez que determinemos esos valores, podemos despejar los correspondientes a B1ICM y la constante C, y tomar el valor de B1ICM, que es el que nos interesa. Entonces, para hacer eso, la forma más fácil de realizarlo es pues utilizando una hoja electrónica como Excel, aunque también lo podríamos hacer a mano utilizando calculadora. Pero en esta ocasión vamos a hacer la determinación de los parámetros utilizando la hoja electrónica de Excel. Pues vamos a pasarnos
a Excel para hacer los cálculos correspondientes. Bueno, entonces para poder hacer la determinación de B su índice M y de C a partir de esta ecuación 8, necesitamos construir la gráfica donde en el eje de las ordenadas pongamos la Y minúscula, es decir, P sobre P por P con ruedita menos P. Y en el eje de las abscisas necesitamos ubicar la X, es decir, la relación P sobre P con ruedita. Entonces, si ubicamos los puntos que tienen coordenadas P sobre P ruedita, P sobre B por P0 menos P, entonces esos puntos los ajustaríamos a una recta y el valor de la pendiente sería igual a C menos 1 sobre B su índice M por C, y el valor de la ordenada al origen vendría siendo el inverso de B su índice M por C, de tal forma que si obtenemos esos valores de B y de M, podemos despejar los valores correspondientes de C y de B su índice M. Y para construir esta gráfica, los datos que tenemos son los del enunciado, que son valores de P sobre B. Entonces esta tabla de valores la tenemos que transformar a los que se requiere graficar, es decir, a P sobre P con ruedita y P sobre B por P con ruedita menos P. Entonces, una vez que hagamos el cálculo de esta tabla, la podemos graficar, obtener los valores de M y de B, y a partir de ahí obtener los valores correspondientes de C y de BM. Hacer la sustitución de BM en la ecuación para el área superficial específica y de esa forma resolver el problema. Entonces, esto es lo que vamos a hacer utilizando la hoja electrónica de Excel. Muy bien, aquí ya estamos en Excel y como mencionamos anteriormente, los datos de equilibrio que tenemos del enunciado son valores de presión contra valores de volumen absorbido. Entonces esos datos tenemos que ponerlos de forma que podamos construir la gráfica para la isoterma de Beck, es decir, en el eje de las abscisas el cociente P sobre P0 y en el eje de las ordenadas la relación P sobre el volumen por P0 menos P. Entonces sabemos que la presión de vapor P su índice 0 es igual a 760.16 torr a la temperatura de menos 195.6 grados centígrados, que es la temperatura de trabajo. Entonces, el calcular el cociente P entre P0 pues es dividir cada uno de estos valores entre el valor de la presión de vapor, que es lo que se realizó en esta columna, como se ve aquí, es decir, dividir la columna E entre el valor de la presión de vapor, que es 760.16, y así se obtuvieron los valores correspondientes a esta columna G. A continuación, se hizo el cálculo de la columna H, dividiendo los valores de la columna E entre el producto B por P0 menos P, y el resultado fueron los valores de esta columna. La expresión se puede observar aquí en la parte de arriba. Entonces, de esa forma ya tendríamos los valores correspondientes a la abscisa
y a la ordenada del isoterma de B. Entonces, si a continuación elaboramos la gráfica, ¿verdad? Conservando en el eje de las abscisas los valores correspondientes a la columna G, es P entre P0, y en la ordenada los valores correspondientes a la columna H. Entonces, al hacer eso, se obtuvo esta representación. Entonces, cada uno de los renglones que teníamos en la tabla de arriba correspondían a coordenadas que al representarlos en esta gráfica pues se convirtieron en puntos, ¿verdad? Entonces cada uno de estos puntos es la representación de los valores que teníamos en la tabla de arriba, y al linealizar, al obtener el ajuste por mínimos cuadrados, se obtuvo esta línea recta con un valor dependiente de 0.0857 y un valor de ordenada de menos 0.0018, es decir, la M es igual a 0.0857 y la B igual a menos 0.0018, y el parámetro de ajuste R cuadrada resultó de buen nivel con un valor de 0.9851. O sea, el ideal hubiera sido que se obtuviera un valor de 1, pero un valor superior a 0.95 pues es aceptable. Por lo tanto, vamos a utilizar este valor de M y este valor de B para calcular los parámetros de la isoterma de B. Eso lo vamos a hacer a continuación. Muy bien, una vez que se hizo la determinación del valor de la pendiente y la ordenada al origen en la ecuación linealizada para la isoterma de B, podemos utilizar la ecuación 8 para hacer la determinación de los parámetros. Entonces, de acuerdo a la ecuación 8, a la ecuación del isoterma de B, la pendiente es igual a C-1 entre BM por C, y la ordenada al origen B es igual a 1 sobre BM por C. De tal manera que si despejamos el valor de C de esta expresión y lo sustituimos en la ecuación 10, conociendo el valor de B, pues podemos despejar el valor correspondiente a B su índice M. Y en este caso, el valor resultante es de 11.91 en unidades de centímetro cúbico por gramo. Hay que recordar que si utilizamos las unidades correspondientes en el cálculo del isoterma de B, entonces no es necesario ir haciendo la sustitución de unidades, sino simplemente utilizar los valores de pendiente y el correspondiente a la ordenada al origen. Este es un valor de menos 0.0018, y de ahí podemos obtener el valor de B sub índice M, que resulta una cantidad de 11.91 en centímetros cúbicos por gramo. Entonces queda al estudiante verificar que el valor de B sub índice M es de 11.91 y era el valor que se estaba buscando para hacer el cálculo del área superficial específica. Adicionalmente, se puede también hacer la determinación de la constante C, aunque para fines del cálculo del área superficial específica pues no es importante. Entonces, una vez que se obtuvo el valor de B sub índice M, podemos hacer la sustitución de la ecuación 7, que es la ecuación donde obtuvimos el valor de alfa, la ecuación 11, que es la ecuación en la que obtuvimos el valor de B sub índice M, y los valores de las constantes N su índice A, o sea el número de Avogadro, y la B mayúscula, es decir, el volumen molar del líquido, en la ecuación 5 para hacer el cálculo del área superficial específica. Entonces, al hacer esa sustitución, se obtiene un valor de
439.393 en unidades de centímetros cuadrados por gramo. Y esta vendría siendo la ecuación 12. Pero como el enunciado nos pide que reportemos el resultado en metros cuadrados por gramo, pues únicamente tenemos que recorrer el punto, pues 4 números hacia la izquierda, de tal forma que en metros cuadrados por gramo el resultado sería 43.939.3 en metros cuadrados por gramo, que son las unidades que nos pedía el enunciado. Y de esta forma habríamos obtenido el valor del área superficial específica para la sílica gel. Cualquier duda sobre el procedimiento seguido o sobre los cálculos realizados se puede plantear al profesor del curso. Por lo pronto sería todo en este tutorial y gracias por su atención y nos vemos en la siguiente sesión.